Bueno, este es el programa que había prometido y bueno, hace unos días, digamos 2 semanas, se están subiendo toda clase de videos que parecen fake o son información falsa, pescado podrido, que hablan del tema de las vacunas, del tema de las antenas, el tema del sembrado de nubes, todo, pero con información mala. La verdad es que el sistema global para dominar el mundo no es nuevo, es algo que viene desde Babilonia. En Babilonia se pusieron las 13 familias, 12 con linajes y una decimotercera que es votada y es la que ejerce el mando. Es la Biblia misma lo llama el orden de Babilonia. Y bueno, este video va a explicar un poco cómo es el mecanismo. Ellos tienen un mecanismo de pasarse entre ellos operaciones, ¿sí? O sea, es un círculo de mega compañías transnacionales que uno hace comunicaciones, uno hace farmacia, otro hace alimentación y otro hace los medios y bueno, entre ellos van creando la opinión pública, digamos. Bueno, empezamos con el primer tema. Un artículo de Jay Corbett, que es un periodista que es conocido en Estados Unidos, sobre todo en Occidente, y bueno, cuando lo que dice le conviene a los poderosos es un gran periodista. Y después, cuando no conviene, o sea, porque trata de ser independiente. Estuvo cuando salió Trump, cuando comentó lo que Trump hacía mal, prácticamente lo echaron. Bueno, Jay Corbett habla acá del problema que tiene la familia británica con el tema que ya sabemos que estamos viendo acá, que, bueno, Carlos y varios miembros de la familia, inclusive la reina Victoria misma tenía escándalos sexuales, ¿no es cierto? Y que eso se tapa, no se menciona en medios sospechosamente, medios que obviamente son de este círculo dinastía. Bueno, ahora esta nota que no comentó casi ningún medio, habla que Randy, que lo llamaban Randy Andy, figuraba en los correos de Epstein, era prácticamente socio y abonado de Epstein, y el rey Carlos también estaba metido en esto, y siempre se cuestionó qué pasó con Lady Di. Bueno, Lady Di vio esto y obviamente le molestaba, era una persona interesante para el poder, o sea, transmitía una imagen de inocencia, de compromiso, no hay duda que era una buena persona, venía de la familia Spencer, que era una familia vinculada al poder británico, y bueno, casi todos sabemos que fue asesinada, no habrá visto parte de esto y bueno, no lo soportó. Bueno, ahora otra revelación que blindan los medios. Ningún medio dice. Melania Trump era una prostituta, sí. Lamentablemente era una de esas modelos que se le llaman Julietas. Las Julietas son modelitos adolescentes o veinteañeras que se la mandan a políticos, empresarios, eh, directores de cine, o sea, todos los referentes del poder y les sacan secretos. O sea, es lo que hacía Mata Hari. Lo que pasa es que Mata Hari lo hacían mujeres mayores, ahora ya lo hacen adolescentes, veinteañeras, y el rol que cumplen es pasearse con empresarios de 60, 70 años y multimillonarios, magnates del poder, jeques, todo eso diplomático, y sacar secretos. Y si llegan a necesitarlo, bueno, lo hunden. Acá pasó con varios políticos que salieron con modelo y bueno, estalló un escándalo. Eso se llama la banda de las Julietas. Son como Mata Haris adolescentes, bueno, Melania Trump era una, un modelo, tuvo varias relaciones extrañas, hay fotos con un famoso de color y era la amante de Epstein. Sí, la mujer de Trump era la amante de Epstein antes. Hay libros que lo denuncian, por supuesto que esto en redes no lo dicen. Esto es algo interesante. Hace años que se habla de que existe posibilidad de que la vida, el ADN, no esté basado en el carbón, como la mayoría de nosotros, los animales, las plantas, el ser humano, está basado en el carbón, en el carbono. En cambio, hay ideas de que puede basarse en el hidrógeno, en el helio, eh,
inclusive en materiales sintéticos vinculados a la computación como el silicón. Pero bueno, esto es lo que se llama la hipótesis del cosmobionte, o sea, eh, digamos que organismos minerales sean vivientes. Hay organismos como los hongos o como los líquenes o los cristales que están a medio camino, o sea, un cristal está entre un mineral y una forma viviente en el sentido de que tiene dinámica, reacciona al medio ambiente y parece tener elecciones. O sea, los minerales podrían llegar a tener cierto grado de conciencia latente. Los teósofos y los esoteristas antiguos decían que las plantas soñaban, cosa que se comprobó, que tienen reacciones y que los minerales tienen cierta clase de sensibilidad, por así decirlo. Esto lo que eh, propone es que los planetas, los asteroides, los meteoritos, los soles, las galaxias, tendrían cierta clase de sensibilidad, de conciencia. Los antiguos no por nada decían que el sol era un ser viviente, un dios, una especie de regulador del orden del cosmos que da calor y que administra las energías emocionales y las energías telúricas. Por eso la actividad del Sol, de la Luna, de los eclipses, regula ciertas actividades climáticas y emocionales. Cerca de las guerras, por ejemplo, suele haber eclipses, suele haber llamadas solares, y parece que esto tiene que ver con la actividad de sismos, volcanes y demás. No tengo evidencia certera de que sean seres vivientes o dioses, los planetas o los minerales, pero bueno, es una hipótesis para tener en cuenta que los medios silencian. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la prioridad de Trump? Bueno, la prioridad de Trump no es Norcorea, ni es guerrear con China, ni es robarle el petróleo a Maduro, ni poner democracia. No, la prioridad es no ofender a Rusia. Es muy extraño que Rusia y Estados Unidos son enemigos, o sea, para Rusia el capitalismo es el enemigo, sin embargo Rusia es capitalista. Y para Estados Unidos era un estigma, era un insulto, un delito ser comunista. Comunista. Lo quieren sacar a Maduro porque es comunista, a Cuba porque es comunista. Bueno, justamente Trump y Putin son amigos, prácticamente íntimos. Tienen un contacto muy cercano y en palabras sencillas se reparten el mundo. Esta parte para vos, esta parte para mí. O sea, Putin lo que dice es, está bien, yo me quedo en Ucrania, vos Trump, quédate con Venezuela. Así es como están reaccionando, mientras los periodistas usan eufemismos, o sea, palabras suaves como guante blanco, dicen Estados Unidos o Trump eh, incautó petróleo, incautó un barco, incautó no, es robar, es de otro país. Si otro país agarra y hace eso con un barco de Estados Unidos, lo está robando. Es invadir, es robar. Bueno, que actúa mal Maduro, Maduro no es santo de mi devoción, pero Trump tiene las mismas actitudes. Le pone sus nombres a edificios públicos, inventa guerras para tapar los escándalos del caso Epstein y demás. Así que es muy raro que casi todas las fotos que tenemos de Trump y de Putin se están dando la mano y sonriendo, repartiéndose el mundo. Bueno, acá habla de la estrategia de seguridad nacional y que, bueno, China avanza, entonces Trump es amigo de Putin, ¿por qué? Porque Putin le dice al presidente de China que se sosiegue un poco y que no se meta tanto en América, o sea, en una palabra se reparte el mundo entre los dos. Lo raro que el informe es un informe que está hecho por una logia vinculada a Bilderberg, a los masones, tiene 33 páginas, 33, no es casualidad. Bueno, acá está la teoría justamente que hablábamos de que, digamos, los minerales o los cuerpos astronómicos pueden tener conciencia. Acá se habla de conciencia plasmática. Eh, David Adar, que es un escritor, un investigador, dice que los asteroides, los planetas, los cometas en la antigüedad eran considerados mensajeros de algo. Hay una teoría que dice que los mundos son huevos, son óvulos,
y que los cometas que tienen forma de espermatozoide y se comprobó que llevan el germen de la vida, la ley de Hermes decía, así como es arriba es abajo. Así como hay planetas, sol y órbita, así hay átomos, núcleos, electrones y órbitas. O sea, el mundo atómico y el mundo astronómico, cósmico, son muy similares. Y bueno, lo que es el óvulo y el espermatozoide serían los planetas en formación y los cometas que van llevando y sembrando la vida. Pero justamente no son cuerpos inertes. Según David Adair y varios investigadores, son agentes, sembradores, jardineros, entidades que tienen cierta conciencia, que van administrando la evolución. Se habla de razas que, bueno, son entidades plasmáticas, como si fueran medusas que flotan. Algunas están divididas, que flotan, y otras que son predadores. Formas de conciencia prácticamente inmortales, porque las medusas, por ejemplo, se regeneran constantemente y se cree que las primeras medusas, cuando surgió la vida hace 3.000 millones de años, todavía viven porque se van regenerando. Y se supone que estos entes viven, flotan en el espacio. Algunos fueron detectados en la atmósfera, algunos bajan a la Tierra a veces, y bueno, se los llama conciencias plasmáticas. Todavía es una hipótesis en la investigación, pero ya Charles Ford en sus libros de lo insólito lo mencionaba. Bueno, acá hablan de los escándalos en Ucrania. Bueno, ya sabemos el actor mediocre que habla mal el ucraniano y viene el yiddish, que tiene pasaporte para irse a Medio Oriente, digamos, ni bien termine esto, que hizo una ganancia. Se dice que los ministros de él o el secretario de él tenía baños de oro y canillas de oro y cubiertas de oro. Habían salido fotos, en los medios de Occidente no las mostraron. Y bueno, hay una cinta, unas grabaciones de Mindig, donde un diputado ucraniano confiesa que habla con la esposa de Zelensky y que Zelensky sabe de la corrupción. Inclusive está grabada la voz de la esposa donde habla de pagos a ciertos políticos y periodistas, ¿no? Es un tema polémico, quizás sea una fake news, pero bueno, esto del actor que hace un rol y crea una guerra, y eso ya lo habían hecho en películas de Hollywood, si ustedes se acuerdan. Acá hay más precisiones. Esto de toda la corrupción de Zelensky, que es impresionante, chicos desaparecidos, ucranianas que son exportadas como trata de blancas a Occidente, jamás se dice en medios. Bueno, acá hablan sobre el uso de armas neuronales, o sea, de colocar chips en el cerebro, del efecto de las antenas, el efecto de radiaciones, inclusive se ha atentado contra diplomáticos usando ondas sónicas y ondas electromagnéticas. Hace 20 años que se sabe que está esta tecnología. Se empezó el proyecto y se financió como que iba a mejorar al cerebro, estudiar al cerebro, y resulta ser que se usó en ataques a soldados, a diplomáticos cubanos, soviéticos, estadounidenses, polacos y demás. Y bueno, esta es la fantasía de Estados Unidos, que bueno, saben, Estados Unidos ganó solo la Segunda Guerra Mundial, la bala mágica de JFK rebotó 12 veces, pilotos sin entrenamiento entraron por un lugar que los pilotos más profesionales no pueden entrar, el fuego quemó las vigas, pero no los pasaportes de los terroristas. Bueno, en Hollywood ellos son los mejores, ¿no? Es un relato, una narrativa. Este va a ser el soldado de Estados Unidos del 2030 al 2050, que es una especie de Robocop, rudo, digamos. Sí, es un Robocop. Pero bueno, ya sabemos que la diferencia con la realidad es que, bueno, bastante, bastante ridícula la historia de ellos. Acá hablan del proyecto de la tecnocracia, que es un proyecto que empieza en el año 2030, que es eliminar la propiedad privada y que la riqueza esté controlada digitalmente, que no exista educación tradicional, sino que haya capacitación laboral, o sea, prácticamente para tener esclavos, rotación, uno no va a tener un oficio fijo, lo van a ir rotando.
toda la distribución y el consumo de la energía van a ser créditos, o sea, se te va a asignar una cantidad de luz y una cantidad de megas de internet que vas a usar, y según cómo te comportes, cómo le sirvas al Estado o a la tecnocracia, te van a dar más créditos o menos. Eh, Se va a separar la gente de las ciudades, eh, se va a obligar a la gente a vivir un número limitado de ciudades y que esté fuera de las tierras rurales. Las tierras rurales, los campos y eso donde se cultiva van a estar en manos de terratenientes. Y bueno, supuestamente se va a tratar de establecer un equilibrio entre la naturaleza y el consumo. O sea, somos demasiado, entonces van a eliminar, como siempre, a los débiles. Esto es lo que los ingleses llamaban eugenesia y que después llamaron los villanos del nazismo, que era eliminar a los débiles. Para eso es necesario que la gente sea cada vez más egoísta, que no le importe lo que le pase a los discapacitados, a los veteranos, a los enfermos, a los viejos, que no se invierta en educación. O sea, todo lo que hicieron Trump, Milei, Bolsonaro y bueno, y que van a hacer en los demás países. Todo lo que los ingleses hacían en la época victoriana, o sea, una economía colonial, una élite, que sería la antigua nobleza, lo que eran los lores, los condes, los reyes, todo esos, hoy son las noblezas, eh, la tecnocracia y las familias, las 12 o 13 dinastías. Eh, Acá hablan sobre IBM, que IBM participó en el Holocausto, fabricó las máquinas con las que se marcaba a la gente que estaba en los campos de concentración, llevaba el registro de los que estaban ahí, no se sacrificaron gente que era útil al sistema internacional, solamente la gente pobre, clase media, familia, o sea, y una parte se salvó, que colaboró. IBM tiene algoritmos, prealgoritmos de predelincuencia, o sea, ellos saben quiénes son los delincuentes, los agarran cuando hace falta. Cuando molestan o cuando necesitan un perejil o un culpable, ellos saben dónde está. Y también saben quiénes son las cabezas, pero nunca caen. Después, la imposición de la ciudad inteligente. Por eso hay inteligencia, y va a haber inteligencia artificial, internet, wifi, en aspiradoras, en ventiladores, en no sé, todo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el control de todo. Necesitan que desaparezca el dinero físico porque la gente hace operación en negro. Se tienen trabajadores en negro. Entonces, todo va a estar registrado. Los bancos van a estar al tanto de todo porque necesitan recaudar todo. Bueno, el gran reseteo. Saben que el reseteo son crisis prefabricadas que se hacen para reducir personas, para hacer cambios bruscos de política y economía. La gente cree que el reseteo solamente es cuando hubo un diluvio, cuando cayó un meteorito, cuando hubo una epidemia, no. Algunos diluvios son causados, algunos maremotos son causados, algunas epidemias son causadas, pero en general las guerras, crisis económicas, revoluciones, inventos grandes causan esos reseteos, que son cambios políticos y culturales. Y de esto se habló en el Foro Económico Mundial. Lo que se habló fue que el capitalismo está muy quemado, o sea, está ejercido en forma salvaje por gente extremistas, digamos, como Milei, Bolsonaro, Trump, y que le hicieron daño, o sea, hay que hacerlo con guante blanco. Y esta gente fueron demasiado bruscos y bueno, están causando, por ejemplo, que 6 o 7 intendentes ganen, que sean comunistas, socialistas en Estados Unidos, o sea, están consiguiendo el efecto contrario. Entonces, para que la izquierda o el socialismo no regrese al poder, crear una especie de capitalismo de guante blanco más humanista, usando la tecnología. Esto se llamaría la tecnocracia, que sería el próximo nivel que empieza en el 2030. Que sería una dictadura con tecnología, similar a lo que la película de Tom Cruise de precrimen, o sea, esa especie de control tecnológico y predicción de todo. Lo que se definió fue que el capitalismo y la libre empresa terminarían y habría otra cosa suave que sería digamos, 20% de socialismo,
40% de capitalismo y el otro 40% restante sería todo tecnología y administración digital por inteligencia artificial. Bueno, esto es una de las conclusiones que habla de este foro donde se decidió esto, o sea que el capitalismo se muere y que viene la tecnocracia. Dice, esta es una cita que yo traduje. En un mundo alevosamente convulso, las élites del poder invisible entendieron cómo provocar las reacciones viscerales de las masas y aprovecharlas en su beneficio. O sea, hoy uno mira y dice, ¿cómo puede ser que Trump ganó? ¿Cómo puede ser que Maduro se postule y vuelva a ganar en elecciones? Más allá si son limpias o no, el tipo va a tener votos. ¿Cómo puede ser que Milei gane todo? ¿Cómo puede? Bueno, justamente, la gente no piensa. Se invierte más en, entre comillas, coimear periodistas que en gastar armas. O sea, el ejército de hoy no son las armas, sino son los periodistas. Se crea un relato y la gente que no piensa acepta. Bueno, acá habla de cómo ya antiguamente se disfrazó la información, como cuando pasaba lo de Alemania con la que mataban gente y campo de concentración, los ingleses sabían y los Estados Unidos sabían y no dijeron nada. Y cuando era necesario para justificar la invasión, todo eso salió. Este, acá hay información de Snowden que habla de cómo lavan el cerebro a la gente, de cómo crean campañas. Y bueno, este era el CEO de Klaus Schwab, que es un Illuminati, que era el CEO de Nestlé, que dijo que el agua no tenía que ser gratis, que el que era débil que se joda, que había que crear egoísmo mundial y que las tarifas tenían que subir. Y bueno, lo echaron porque abusó de una secretaria y tenía muchos escándalos. Y bueno, era un tipo que decía en voz alta lo que tramaban en esos lugares. Igual es un tipo importante. Y bueno, él decía, la pandemia es una oportunidad rara de resetear al mundo. Y bueno, justamente fue para eso, ¿no? Y bueno, acá habla de cómo se sabe que cómo se hizo el COVID para ajustar la tecnología y para hacer la tecnocracia. Y bueno, acá dicen, el reinicio, el reseteo va a resultar en dos niveles. O sea, la élite tecnocrática que tiene todo el poder, que gobierna sobre todos los activos, o sea, lo que era la nobleza antes, que ahora son las 12 o 13 familias, las logias económicas, que desde las sombras gobiernan en realidad a los candidatos, que son dueños de las empresas, de los fondos de inversión, de los medios y demás. Y el resto de la humanidad, o sea, el 90% que no tiene poder, no tiene activos y no va a decidir nada. Y esto no es una teoría de conspiración. Bueno, estos son los tipos que son dueños y que fabrican los planes y ejecutan los planes de estos foros económicos, que son Bill Gates, IBM, computación, todo lo que es salud, experimentos genéticos, Windows, codificación, hackeos, todo esto en el área del AstraZeneca, que bueno, ingeniería genética, creación de virus, guerra química, vacuna, Bayer, que bueno, Bayer está vinculada al nazismo, que tuvo varios escándalos con el asunto del SIDA, Johnson Johnson en Estados Unidos, empresa vinculada con todo lo que es genética, con lo que es vacunas y demás, Merck, Pfizer y Novartis, que también están en esto. O sea, para el lado que busquen hay laboratorios. Bueno, lo que antiguamente era el feudalismo, familias poderosas, o sea, que era en realidad la encarnación de las noblezas o familias que había en Egipto y que había en Mesopotamia, en Babilonia. Este va a ser el sistema global de esclavitud que estuve comentando justamente. Que en realidad son ramas, o sea, esto es un árbol que tiene ramas, que las ramas se tocan todas entre sí y los frutos los disfrutan entre ellos, o sea, y la gente que abastece al árbol no son los esclavos, las masas. Bueno, acá los disturbios, plan de adquisición de bienes inmuebles, o sea, se incendia, maremoto, pandemia, guerras, todo eso quedan tierras vacías. Eso se llama gentrificación, o sea, echan a los pobres y los ricos los compran y hacen
spas, hotel, complejo de edificio, todo gratis. México tiene problemas de inmigrantes, de gente que no tiene dónde vivir, gente que va, hay las marchas que van hacia Estados Unidos, bueno, pero uno se fija en Acapulco, Acapulco está lleno de lugares que se podrían habitar, pero no son de México. En Argentina en el sur hay campos, se puede, pero ninguno de los argentinos. Son 6 personas que son extranjeros, ingleses, franceses, chinos, estadounidenses, suecos, son dueños prácticamente de la Patagonia. O sea, el campo, la tierra, las empresas, los medios de transporte, los medios de comunicación, la comida, los mercados, todo eso, nada es de los argentinos. Lo administran 6 personas que manejan la cotización del dólar. Bueno, esto mismo que es usar tragedias como la pandemia, incendios masivos, guerras, todo eso que quede, el negocio es que lo agarran las 12 familias y bueno, listo, tienen más tierras para poner sus ranchos, para hacer sus spas, sus experimentos y bueno, tener ganancias. Por eso son las crisis son para que ellos hagan reseteo, echen pobres y que gane más. La industria del futuro, vigilancia, control y represión. Cámaras, wifi, inteligencia artificial. Y al que se levanta, bueno, ya vieron que todos compran armas, ¿no? Las armas no son para el enemigo, son para usarlo contra la gente que protesta. Uno de los beneficios de la pandemia es que en todos los países, mayoría de los países sale la gente a la calle. Piquetero, en Italia, en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Hubo pandemia, no se podía salir a la calle. No había protestas. Y bueno, acá hablan de que los líderes del mundo o los intelectuales están dándose cuenta que necesitan, que es inevitable una política de tierra arrasada para efectuar el gran reinicio. Por eso la guerra mundial es un peligro real. ¿Sí? Bueno, genocidios y guerras, hambrunas en algunos lugares, el COVID-19, el 5G, la geoingeniería, inteligencia artificial, biología sintética, carne sintética, cosas que no son necesarias. Todo eso es un plan, es el fascismo. Todo lo que antes hacía Inglaterra en el siglo XIX con la reina Victoria, con el colonialismo, acuérdense lo que le hicieron a Hong Kong, lo que le hicieron a China, lo que le hicieron a África, India, lo vaciaron. Y bueno, prácticamente esto es lo que va a suceder. Ahora va a ser una especie de tecnofascismo usando la computadora. Bueno, ahora empieza cómo funciona. Esto es un árbol, o sea, son 25 empresas, yo le diría menos de 25, 20, que son las que controlan todo. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, hamburguesas, controla McDonald's, todas son filiales de McDonald's, ¿se entiende? Medios, todos son filiales de CNN, y así es como circulan entre ellos, uno hace propaganda, otro mueve el dinero, otro mueve los remedios, es un círculo entre 12 o 13, digamos, dinastías. Bueno, compañía más poderosa del mundo, Walmart, maneja y tiene contacto con todo lo que es mercado, distribución de comida, marketing. Original de Arkansas. Fortuna registrada 2015, 486 billones. Combustible, petróleo, manejo mundial, ExxonMobil. Está en Texas. 269 billones de dólares en 2015. Rockefeller, es de Rockefeller esta empresa. Esto, Holanda, Royal Dutch, esto es Shell, es de Inglaterra y de Holanda. La familia holandesa, la Casa Orange, que bueno, el marido de la reina de Holanda es el píndaro que es uno de los líderes de los Illuminati. Guillermo, ese que tiene cara de bobo, bueno, es uno de los líderes de los Illuminati. Patrimonio 2015, 265 billones de dólares. Apple, todo lo que es computación, tecnología, comunicación con la NASA, todo eso, Apple en California maneja todo eso, lo que es innovación y por marketing se impone. Está guerreando con los chinos, pero es socio de los chinos, porque parte de los componentes de Apple se hacen en China. 234 billones de dólares. Samsung, todo lo que es electrónica, antenas, comunicaciones, repuestos, Samsung de Corea del Sur. Patrimonio, 163 billones de dólares. Amazon, todo lo que es comercio, marketing
los datos, porque cuando vos haces comercio vos tenés que poner tu banco, tenés que poner tu tarjeta, quién sos, qué te gusta. Bueno, ellos manejan eso, la estadística, hacen la estadística y trazan perfiles. Amazon, el pelado este que hacía que los choferes tenían que llegar rápido, y algunos estaban obligados a orinar en una botella, no los dejaba ir al baño, para que él con el sombrero tejano gastara millones de dólares en esa misión inútil que hizo al espacio. Esto es Amazon. 107 billones de dólares en 2015. Microsoft, de Bill Gates, el de los mosquitos, ¿se acuerdan? El de Windows, bueno. Y el que salió en las fotos de Epstein. No se olviden. Biotech Company y Redmond tiene participación en Microsoft todavía, o sea, todo lo que es Windows y computación personal, fortuna personal, 94 billones de dólares en el 2015. Nestlé, todo lo que es comida, leche, nutrición, productos de farmacia. Suiza, 93 billones de dólares en 2014. Uber, todo lo que es control, normas internacionales de transporte, licencia. San Francisco, 62 billones de dólares, diciembre de 2015. Huawei, todo lo que es tecnología china, todo lo que tenés en tu televisor, en tu radio, teléfono y demás, Huawei, se hace en Shenzhen. Socio de Estados Unidos, 60 millones de dólares en 2015. Goldman Sachs, todo lo que es acciones, Wall Street, todo eso, cotizaciones de bancos, reporte de operaciones sospechosas, Nueva York, 34 billones de dólares, 2015. McDonald's, todo lo que es comida, carne sintética, licencias, restaurante, cotizaciones, todo lo que es las estrellas Michelin también, porque McDonald's está participando en eso, 25 billones de dólares 2015. Compañías de aviación, todas tienen relación con Emirates. Esto está en Dubái, 24 billones de dólares. Todos los candidatos pasan por acá antes. Acá hubo uno, el Colorado, que le dicen que pasó por ahí. 2015, 24 billones de dólares. Facebook, Menlo Park, 18 billones de dólares. Ya sabe, Zuckerberg. Alibaba, todo lo que es comercio e inteligencia de Oriente. Esto está en Hangzhou, China, 12 billones de dólares, reconocido. BlackRock, toda la plata del mundo, los que manejan Sudamérica prácticamente, Nueva York, 11 billones de dólares, es un pool, un fondo de inversiones. Twitter, todo lo que decimos, las encuestas, manejo de las elecciones, esto se maneja en San Francisco, 2,2 billones de dólares, nada más en 2015. Glencore, que es una empresa que está en Suiza y que está en un lugar de Estados Unidos que también es paraíso fiscal, 221 billones de dólares. Estos son los que blanquean toda la plata. Empresa desconocida por los medios. Bueno, ahora esto, tómenlo como chiste. O sea, no hace falta ni vacuna, ni tres de nada. Esto ya está todo cerrado, digamos. Bueno, se extendió un poco más y bueno, ya saben lo de esto que están tapando y las fotos están circulando. Es cuestión de tiempo que esto salga a la luz, ¿no? Pero vamos a saber la verdad de esto. La cotización del dólar que está bajando terriblemente. Y bueno, ya en China el valor es un 12% de lo que tenía y en el resto de los países un 27%. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.